Cordial saludo. En el siguiente video tutorial vamos a aprender a hacer tablas de frecuencia en Excel de datos no agrupados. Encontramos en la parte superior el planteamiento del ejercicio. En la parte inferior encontramos los datos y aquí ya hemos construido la estructura de nuestra tabla de frecuencia. Le aparece la variable, la frecuencia absoluta n sub i minúscula, la frecuencia absoluta acumulada n sub i mayúscula, la frecuencia relativa f sub i minúscula y la frecuencia relativa acumulada f sub i mayúscula. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer el enunciado. Vamos a ampliar un poco el zoom para identificar qué nos dice. Dice: el director del Hospital 1 de Octubre desea saber el número de pacientes atendidos en la sala de urgencias en el mes de septiembre, y para ello se obtuvieron los siguientes datos por cada día. Eso indica que los datos que tenemos acá son los datos que se obtuvieron de cada día en la sala de urgencias para el mes de septiembre. Cada uno de estos datos. O sea que el primer día se obtuvieron 18, otro día 25, otro día 15, otro día 30. No sabemos si están en el orden de 1 de septiembre, segundo. Lo único que sabemos es que para cada día se obtuvieron estos datos de pacientes atendidos en la sala de urgencias en el mes de septiembre. Entonces lo primero que vamos a hacer es, para construir la tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados, tenemos que organizar los datos de menor a mayor. Aquí en esta área vamos a organizar los datos de menor a mayor. Entonces para eso vamos a utilizar el ordenar de Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiar y vamos a pegar esto en una nueva hoja de cálculo para ordenarlos que nos queden en forma de columna. Entonces recuerde que para eso, pues lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a transponer esta fila a una columna. Yo los copio, vengo a copiar, me ubico acá, en cualquier parte de la hoja, doy pegado especial y vengo a la opción que dice transponer. En transponer, ya esa fila que teníamos aquí primero nos quedó convertida en columna. Hacemos lo siguiente con la siguiente, hacemos lo mismo con la siguiente fila, copio, me ubico debajo, pegado especial y le doy transponer. Entonces aquí ya me quedó la segunda fila en una columna. Hacemos todo para todas las filas que tenemos acá. Pues copio, pegado especial, le doy pegado especial, debo ubicarme debajo y le doy transponer y ahí ya me quedó. Listo. Hacemos con el siguiente, digamos en el tercero, vamos con el cuarto. Entonces copio, me ubico acá, pegado especial y transponer. Y de esa manera pues voy dejando mis datos que me queden todos en una columna. Después de que yo tengo mis datos ya aquí ubicados en columna, lo que vamos a hacer es ordenarlos. Entonces vengo y ordeno. Simplemente ya verificamos que tengamos todos los datos. Cuando yo selecciono, observe que en la barra de estado me dice que tenemos 30 datos. Verifiquemos que efectivamente tengamos 30 datos acá. Tenemos los 30 datos. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlos. Entonces vamos a hacerlos por la opción de datos ordenar. Vengo a la opción del menú datos, le doy ordenar, le digo que mis datos no tienen encabezados, desactivo esta opción, que mis datos tienen encabezados, lo desactivo, y le digo que quede ordenado así, de menor a mayor. Le doy a aceptar y ahí quedaron ordenados los datos. Ahora le quito los duplicados. Para quitar los duplicados, también en la opción datos tenemos este icono que se llama quitar duplicados. Obsérvelo aquí en la cinta de opciones, en datos. Vengo a este icono, en el conjunto de herramientas de datos tenemos el icono de quitar duplicados. Simplemente le digo quitar duplicados, en la columna H le doy a aceptar y aquí ya tenemos activo o ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor y sin que estén duplicados. Lo que hago es copiarlos y los pego aquí en mi variable. Entonces ya tenemos el primer paso, que es ordenarlos de menor a mayor sin repetir los datos. Digamos que usted podría decir que los va a hacer de forma manual, pero cuando tenemos muchos datos se vuelve muy complejo empezar a mirar cuál sí, cuál sigue, cuál no. Observe que aquí viene 19, 20, 21, 23, 24 no hay, 26 tampoco. Entonces es una manera de garantizar que los datos están ordenados de menor a mayor sin repetirse y que no nos falte ninguno. Vamos a calcular la frecuencia absoluta. Recuerde que la frecuencia absoluta es contar las cantidades de veces que la variable se encuentra en nuestros datos. Entonces tenemos que venir y contar cuántas veces está este 14 aquí en mi conjunto de datos.
Para eso lo que hago es utilizo la opción contar sí. Entonces colocamos contar.sí. El rango, que es lo primero que me está diciendo, le voy a decir que son los datos. Entonces vengo y le digo el rango, selecciono los datos, le aplico referencia absoluta, o sea que le coloco F4 porque voy a copiar la fórmula, punto y coma, y el criterio es la variable que tengo aquí al lado. Entonces contar sí necesita de dos argumentos, uno que es simplemente el rango, que son todos los datos, y el otro que es la variable que voy a contar. Aquí le estoy diciendo cuente cuántas veces este 14 está en estos datos. Damos enter, él ya me dice que están 2 veces, doy autollenado, ya me aparece ahí cuántas veces está por cada uno. Voy a centrarlo acá, igual voy a hacer con este también que quede centradito los datos. Entonces aquí ya me están diciendo que lo tenemos, contó cada uno de esos. Entonces 30 están 2 veces. Recuerde, la variable es el número de pacientes atendidos por día. Eso indica que en 2 días se atendieron 14 pacientes. Eso indica por acá abajo que en 3 días del mes de septiembre se atendieron 27 pacientes. En 3 días se atendieron 27 pacientes. Hacemos una autosuma acá. Utilizamos el icono de autosuma que está aquí en la parte superior, autosuma. Le doy clic ahí para sumar y que me debe dar el total de datos. Y el total de datos efectivamente son 30. Voy a colocarle otro color a esto. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada lo que nos va a permitir es simplemente contar la frecuencia absoluta ordinaria, o sea el n sub i minúscula. Entonces vamos simplemente a decirle acá que el primero es el mismo, es este mismo dato, seleccionamos igual y la celda que es la misma, y el segundo, la segunda celda, simplemente le decimos que es el anterior que tengo acá de la frecuencia absoluta acumulada más el siguiente de la frecuencia ordinaria, el anterior más el que sigue, porque la acumulada es ir sumando la frecuencia absoluta ordinaria, la n sub i minúscula. Entonces ahí me da 5, aquí ya le doy autollenado y observe que aquí ya me dio 30. Efectivamente el mismo dato que tenemos acá, nos tiene que dar aquí al final siempre. Entonces ya tenemos ahí otro de nuestros datos. Vamos a darle centradito a esto, ya. La frecuencia relativa, recuerde que es la proporción de veces que se repite el dato, que se repite la frecuencia absoluta n sub i minúscula, la frecuencia absoluta ordinaria, es la proporción, o sea que este dato va a ser el porcentaje a que equivale este número 2. Recuerde, estos 2 días donde se atendieron 14 pacientes, según el enunciado. Entonces aquí simplemente la fórmula que aplicamos es igual la frecuencia absoluta n sub i minúscula, siempre va a ser la n sub i minúscula, dividido el total de datos, que lo tenemos acá abajo. Entonces frecuencia absoluta ordinaria n sub i minúscula dividido el total de datos y le aplicamos referencia absoluta, o sea F4, para que esa celda nos quede fija y no vaya a cambiar. Le oprimo Enter, él automáticamente me dio el 7% porque ya tenía el formato de porcentaje. Voy a suponer que simplemente aparecía un número, nos puede aparecer así, 0, voy a dejarlo así, mire que todos me dieron ceros. Si todos dan ceros es porque uno tengo un número entero, no tengo decimales, entonces si yo amplío los decimales, aquí en la parte superior, ahí ya me da el dato que es, pero este dato, como es la proporción de veces, lo vamos a expresar en porcentaje, entonces vengo y le digo acá que es un porcentaje. Si a usted le aparece así, viene y lo cambia acá a porcentaje para que él nos diga ya que equivale al 7%, al 10% y a cada uno de los porcentajes. Eso indica que este número 2, que fueron 2 días que se atendieron 14 pacientes, equivale al 7% de los total de pacientes atendidos en el mes. ¿Sí? Eso equivale. Eso es lo que nos está diciendo. Aquí le damos autosuma y esa autosuma debe dar el 100%. Siempre nos debe dar el 100% todo lo que tenemos acá. ¿Listo? Ahora vamos a centrar esto y vamos a centrar este también. Calculamos la frecuencia relativa acumulada, esa se calcula lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, entonces el primero es el mismo y el segundo es el anterior más el que sigue. Damos Enter, le doy autollenado y observe que aquí ya me sale también 100%, tenemos los dos datos, 100 y 100%. Entonces de esa manera acabamos de construir nuestra tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados. Aquí hay unas preguntas de interpretación, entonces vamos a resolverlas de una vez.
dice que el número total de pacientes atendidos en el mes de septiembre. Entonces recuerde, cada uno de estos datos fueron los pacientes atendidos durante el mes de septiembre en cada día. De hecho, seleccionamos y el total de datos son 30, ¿sí? 30 días del mes de septiembre. Ahora, cuando me están preguntando el número total de pacientes atendidos en el mes de septiembre, entonces cuando yo selecciono todo esto, aquí me da la suma, que fueron 617 pacientes. Entonces la respuesta en este caso es que son 617 pacientes atendidos en el mes de septiembre, porque cada uno de estos numeritos fueron los pacientes atendidos durante cada día. La siguiente pregunta dice porcentaje del mayor número de pacientes atendidos por día. Entonces vamos a mirar el porcentaje de mayor número de pacientes atendidos por día. Entonces busquemos en la frecuencia relativa cuál es el mayor porcentaje. Si observamos, tenemos este que dice el 13%. Es el mayor porcentaje de pacientes que se atendieron por día. Entonces lo podría interpretar de esa manera diciendo, bueno, pero es que en 4 días atendieron 18 pacientes. Pero, si leemos bien, dice el porcentaje del mayor número de pacientes atendido por día. Mayor número de pacientes atendido por día. El mayor número de pacientes que se atendió por día fueron 30 pacientes y lo atendieron en 2 días, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que estos 30 pacientes que atendieron en 2 días equivale al 7%. ¿Por qué? Porque en un día se atendieron 30 pacientes, en 2 días del mes de septiembre se atendieron de a 30 pacientes, que fue el mayor número de pacientes atendido por día. Entonces eso nos equivale a un 7%. Y el porcentaje del menor número de pacientes atendido por día, el menor número de pacientes atendido por día, el número menor de pacientes que se atendió por día fueron 14 pacientes, ¿cierto? Y eso nos equivale a un 7% también. Entonces aquí colocamos 7% equivale a eso. El porcentaje de atención de menos de 20 pacientes. Entonces vamos a mirar menos de 20 pacientes. Quiere decir que es el porcentaje de pacientes atendidos de 14 a 19. Voy a resaltarlos acá, colocarlos de otro color. Los resaltamos y vamos a mirar la frecuencia acumulada. Entonces para ese dato nos está indicando que es el 53%, que es lo mismo que si yo selecciono todos estos que están acá, que son la frecuencia relativa al porcentaje, y es el 53%. Eso indica que el porcentaje de atención de menos de 20 pacientes no incluye el 20, de 19 para atrás, equivale al 53%. Entonces acá colocamos 53%. Entonces ahí acabamos de resolver una tabla de distribución de frecuencias de datos no agrupados. Aquí está toda nuestra tablita. E hicimos la interpretación de los datos. Muchísimas gracias.